Buen día, queridos estudiantes, padres de familia, me alegra mucho volverlos a saludar. Sé que estamos pasando por un momento difícil, un momento que nos está enseñando a aprovechar el tiempo, a disfrutarlo en otras actividades, a compartirlo con la familia. Sé que muy pronto nos volveremos a ver y que todo esto va a pasar si acatamos las sugerencias que se nos han dado de lavar constantemente las manos, usar el tapabocas y procurar no salir de casa. Estas actividades nos van a ayudar para que todos estemos sanos y pronto nos podamos ver. Iniciamos nuestras clases virtuales nuevamente. Esperamos que estas nuevas herramientas que hemos decidido usar sean de muy buen provecho para ustedes, para que puedan aprender mejor, para que en su casa también logren desarrollar un aprendizaje significativo y que puedan desarrollar experiencias muy gratificantes. Estamos iniciando este trabajo que para nosotros los profesores ha sido un gran reto, pero que sabemos que de la mano de ustedes y con su ayuda vamos a lograr sacar adelante este proceso y que pronto regresaremos para dar continuidad a clases presenciales. Es importante que tengan su cuaderno de ciencias, su lápiz, su borrador, para que puedan desarrollar o tomar apuntes de lo que vamos a dialogar en este video. Iniciaremos aclarando dudas frente a la temática que habíamos visto en clase presencial y que continuamos desarrollando en algunas clases virtuales. Es importante que si tienen algunas dudas que no logran responder con este video, me las hagan saber mediante Fidias o con el director de curso, quien estará en contacto con ustedes vía WhatsApp. Entonces pueden hacerme llegar esas preguntas inicialmente por Fidias y yo daré respuesta de manera oportuna. ¿Ok? Recordamos nuestro primer tema en estas clases virtuales, que fue toda la parte del sistema circulatorio y de cómo funciona la circulación en los seres vivos. Entonces hablamos de que la circulación es el proceso de transporte de oxígeno, nutrientes, agua y otros elementos en la parte interna del cuerpo. Entonces la circulación es todo este proceso que implica que varios órganos se involucren para que se desarrolle. La circulación a nivel general es un proceso, el cual se desarrolla principalmente por el sistema circulatorio. Recuerden que siempre hablamos de que las células se unen para formar tejidos, que al unirse forman unos grandes órganos, que al unirse en esos órganos forman un sistema, donde todos están trabajando en pro del desarrollo de un mismo funcionamiento, en este caso de llevar a todo el cuerpo la sangre. Entonces el sistema circulatorio está formado por la sangre principalmente, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias y el corazón, que es el órgano que está dando todas las señales y está enviando información a todo el cuerpo. Si el corazón deja de funcionar, todo el sistema se cae. ¿Listo? Es indispensable la sangre para este sistema porque la sangre es la que lleva todas las células, lleva todos los nutrientes a todo el cuerpo. Entonces, si la sangre no llega a todas las partes del cuerpo, seguramente estas células empiezan a morir porque no están recibiendo los nutrientes para desarrollarse, para poder reproducirse, para generar mecanismos de defensa frente a algunas enfermedades que puedan presentarse. Entonces la sangre es indispensable para llevar todos los nutrientes a todas las partes del cuerpo. Como les decía, el corazón es el encargado de bombear la sangre al interior del cuerpo y se ayuda también con vasos sanguíneos, que son los que se encargan también de llevarla a los diferentes músculos y a las diferentes partes del cuerpo. Ahora entraremos a hablar acerca de la sangre. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido formado por células sanguíneas que flotan dentro de un líquido que llamamos plasma. ¿Ok? Entonces, es un tejido que, aunque no está formado como nosotros siempre hemos pensado que es, por ejemplo, los músculos, un tejido, la sangre viene siendo una conformación de células que al unirse flotan sobre un líquido llamado plasma.
La sangre está compuesta de las siguientes células sanguíneas. De los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, glóbulos rojos como lo vemos aquí en la imagen, ellos son los que captan el oxígeno y los llevan a todas las partes del cuerpo. No sé si alguna vez les ha pasado que dejamos de usar, digamos, de estar moviéndonos y se nos empiezan a adormecer ciertas partes del cuerpo. Quizás es porque no llega sangre a esas partes y deja de entrar oxígeno a los músculos. Entonces los músculos se empiezan a fatigar, se empiezan a cansar y por eso mandan una alerta al cuerpo diciendo como un hormigueo para que la persona pueda moverse y pueda continuar llegando oxígeno a estas partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces recuerden que el cuerpo siempre emite señales para que nosotros podamos responder a estas de alguna manera y frenar alguna situación que se pueda presentar. Otra célula sanguínea importante es el glóbulo blanco. El glóbulo blanco está encargado de generar defensas frente a las infecciones. Yo les comentaba en clase que los glóbulos o el cuerpo genera un mecanismo de defensa cuando reconoce un virus, por ejemplo, o cuando reconoce una bacteria que le está haciendo algún daño y que es patógena. Cuando yo digo término patógeno, quiere decir que esta célula o este organismo que está al interior de mi cuerpo está generando algún daño o puede ser malo para mis células. Entonces los glóbulos blancos, al reconocer que ha llegado un ser que no es adecuado para mi cuerpo, se organiza para responder a estas defensas, ¿listo? A estas infecciones. Entonces responden a manera de defensa. Entonces aquí podemos ver los glóbulos blancos, nos los muestra la imagen de color moradito y están encargados de defensa. Seguimos con las plaquetas. Las plaquetas, que son estas que vemos acá, tienen un aspecto como aplanado, ayudan a la cicatrización. Entonces, cuando nosotros nos cortamos, recuerdan que yo les decía que se rompen las células y de esta forma, pues sale sangre. Entonces las plaquetas lo que hacen es que se vuelven a organizar para evitar que salga el fluido de sangre, es decir, que bloquean la salida de la sangre. Son muy importantes para ese proceso. Y por último, el plasma, que es el líquido en el cual estas células sanguíneas viajan o navegan por todo el cuerpo. Los seres vivos, especialmente los vertebrados, todos los órganos que son los organismos vertebrados, tenemos este tipo de circulación. Entonces, en la sangre viaja y dentro de la sangre pues están los azúcares, las proteínas, las grasas, los minerales y las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. En algún momento yo les solicité que dibujaran el corazón o dibujaran el ciclo cardíaco que éste desarrolla. Entonces vamos a entrar a explicar un poco cada una de las funciones que desarrolla el corazón para comprender cómo se desarrolla el ciclo. Entonces el corazón primero se divide en dos aurículas y en dos ventrículos. Las aurículas en este caso son estas de color azul claro y hay una izquierda y hay una derecha. Entonces el corazón es el órgano principal para desarrollar la circulación y el ciclo cardíaco, o el sistema circulatorio funciona con las órdenes que envía el corazón. Entonces el corazón envía estas órdenes para que toda la sangre se bombee y llegue a todas las partes del cuerpo. Recuerden siempre eso. Las aurículas están en la parte superior del corazón y tenemos una aurícula derecha y una aurícula izquierda. También tenemos dos ventrículos, el derecho y el izquierdo, que se muestran aquí en la imagen con un color azul un poco más oscuro. Entonces vemos que se divide en 4 espacios en el corazón, 4 grandes espacios, 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿ok? ¿Qué hacen las aurículas? Reciben la sangre de las venas cavas. Las venas cavas son las venas más grandes donde llega mucha sangre del cuerpo. Entonces,
en este caso, esta es la vena cava superior, una vena muy grande, y la otra vena cava está por la parte trasera del corazón, que pues en la imagen no la podemos observar muy bien, pero se encuentra ahí. Entonces estas dos venas reciben la sangre y cuando llega la sangre, las aurículas se llenan. Imagínense que fuera como una máquina, entonces llegan las aurículas y se llenan como un globito. Al recibir las aurículas la sangre, después de un momento, el corazón siempre está en movimiento, entonces luego de que realiza el movimiento, esta aurícula se abre y envía la sangre al ventrículo derecho y la aurícula izquierda se abre y envía la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces es como si estuvieran llenas en la parte de arriba y en un momento se abren las ventrículas y la sangre baja a los ventrículos. ¿Ok? Entonces siempre este proceso se da mientras el corazón está bombeando, moviéndose. Entonces entra la sangre a los ventrículos. Después de estar en los ventrículos, entonces los ventrículos vuelven a bombearse por el movimiento que hace el corazón y la sangre sube a las arterias pulmonares, es decir, que la sangre pasa a nuestros pulmones por medio de la arteria pulmonar y de la arteria más grande que tenemos y más importante, que es la aorta, que llega de la cabeza hasta los pies. Es una de las venas más grandes, entonces es una de las más importantes. Entonces recordemos nuevamente, el proceso del ciclo cardíaco se da cuando la sangre ingresa por las venas cavas de las aurículas, se llenan las aurículas, la sangre pasa a los ventrículos y luego de llenarse en los ventrículos salen por la arteria, pulmonar y por la aorta. Y esta sangre sale para el resto del cuerpo. ¿Listo? Como les decía, para que este proceso ocurra, el corazón siempre debe estar en constante movimiento de manera rítmica para que este proceso se dé. Si ya sabemos que el corazón no genera este proceso, pues puede generar incluso la muerte o algunas enfermedades que se pueden relacionar con esto. ¿Ok?